Buenas amigos, bienvenidos a Informática 3D. Hoy veremos cómo obtener información del hardware de nuestro sistema Linux. Comenzamos. Lo primero que haremos es abrir la consola de Linux. Vamos a ver aplicaciones tanto de terminal de comandos como gráficas. Aquí tenemos nuestra consola. Ahora vamos a ingresar algunos comandos que nos darán información sobre el CPU, el USB, la tarjeta de video, etc. El primer comando que utilizaremos es lsccpu. Cabe destacar que para ejecutar muchos de estos comandos vamos a tener que utilizar el prefijo sudo, ya que necesita privilegio de administrador para ejecutarlos. Vamos a ver el primer comando, que nos va a mostrar la arquitectura del CPU e información sobre esto. El CPU nos muestra esta información del procesador que tenemos. Aquí me dice que mi procesador soporta 3264 bits, es un procesador de 64 bits. Me dice que es un i3 2100 a 3.10 MHz. También me muestra los núcleos, los cores que tiene y los hilos. Información bastante detallada que podemos obtener rápidamente en nuestro sistema Linux. El siguiente comando es lsusb, que hace lo mismo solamente con USB. Vamos a escribirlo. Y aquí me muestra todos los dispositivos que están conectados por USB. Aquí vemos que me detecta el mouse, me detecta el gamepad que tengo conectado, entre otros dispositivos USB que están conectados también me detecta el teclado, como pueden ver ahí. Es un comando muy útil para conocer los dispositivos USB que están conectados a la PC. El siguiente comando es lspci. Vamos a colocar el sudo, ya que muchos comandos lo requieren. Este comando me muestra todos los dispositivos PCI que están conectados al PC, al board. Una información muy detallada. Me muestra también todos los puertos que tiene la computadora, internet, controladores. El siguiente comando es lcpci. Este comando me muestra todos los dispositivos conectados vía PCI y los controladores que usan cada uno de ellos. Como pueden ver, aquí me detecta el chipset, me detecta la tarjeta de gráfica que tengo, controlador de audio, controlador USB que utilizo, todos los dispositivos que utilizo. El siguiente comando es para ver la información de la tarjeta de video que tenemos. Vamos a copiarlo porque es bastante largo. Sudo lscp. Aquí utilizamos un símbolo de pipe, se lo puedo buscar en el teclado. Utiliza el comando lscp para hacer una tubería a través de grep y mostrarme solamente el dispositivo VGA. O sea que estoy haciendo ahí estoy forzando al comando lspi para que me muestre solamente información del VGA o de la tarjeta de video. Como pueden ver aquí, me muestra que tengo una GeForce GTX 720, que es mi tarjeta de video. Si queremos ver el mismo comando de una forma más detallada, podemos agregarle lo siguiente. Vamos a pegarlo porque es bastante largo. Aquí le estoy haciendo de manera verbosa, esa P significa verbosa, con una tubería pipe a través de donde diga VGA me muestra solamente la información, ya que el comando lscpi muestra demasiada información y es bastante larga. Yo estoy resumiendo para que muestre solamente la tarjeta de video. No se preocupen, todos esos comandos estarán en la descripción del video.
Aquí me muestra información más detallada de la tarjeta de video. Me muestra información de la memoria interna de la tarjeta, fabricante, todo eso. El siguiente comando que veremos es lease WHW. Vamos a escribirlo. Tenemos cuenta de información detallada de todos los componentes de hardware que tengo, pero lo hace de una manera bastante larga. Tenemos que hacer un scroll con el mouse hacia arriba para poder ver toda la información que nosotros necesitamos. Por suerte, este comando tiene una forma más corta porque despliega demasiada información. Entonces, utilizamos la siguiente opción. Le damos el comando de nuevo y le agregamos una bandera de short, una etiqueta de short para que me acorte el comando. Lo hago de una manera más fácil de digerir. Aquí está más resumida la información, si se fijan. Entonces, aquí arriba lo ejecuté y me muestra aquí abajo la información más detallada. Me muestra todos los módulos de RAM que tengo instalado. Me muestra los componentes de la tarjeta de video HDMI. En sí, número de todos los componentes que están conectados a la PC. Muy útil esta información. También tenemos la opción de exportar este archivo. Tiene la opción de exportar este archivo a una página web para tenerlo más cómodo. Por ejemplo, aquí estoy usando el mismo comando anterior y estoy usando el signo de mayor que para hacer una redireccionamiento de ese comando en un archivo HTML. Si le damos a Enter, se genera el archivo. Aquí podemos ver cómo el comando lshw nos genera un archivo HTML con toda la información de la computadora, como podemos ver. Aquí vemos la del CPU, más detallada y de una manera más gráfica, más entendible. Podemos darle scroll hacia abajo y podemos ver cada una de las opciones que nos mostraba en la consola, ahora de una manera más amigable. El siguiente comando que usaremos es Demicode. Demicode es una herramienta para mostrar información también detallada de nuestro hardware. Por ejemplo, si queremos ver solamente información del procesador, escribimos sudo demicode -t processor. Nos muestra información del procesador. Nos muestra el fabricante, nos muestra el tipo de procesador, quién lo fabricó y un sinnúmero de datos que podemos utilizar para conocer nuestro hardware. Lo mismo que si le agregamos la etiqueta de memory. Hace lo mismo con la memoria. Recuerden que para más información pueden usar el comando man, cualquiera de estos comandos para saber la información detallada. Aquí hace lo mismo con la memoria. Y si queremos ver información general, escribimos system. Y aquí vemos información general de todo el hardware. Por ejemplo, aquí muestra el fabricante, el producto, muestra muchísima información del board. Aquí también muestra el serial con este comando y el fabricante. Si queremos ver información del BIOS, sin apagar la PC o reiniciarlo, usamos este comando. Le ponemos al final BIOS y nos muestra información del BIOS. Muestra también los idiomas en el BIOS que se puede poner. Me dice que el idioma del BIOS es en inglés. Los siguientes comandos que veremos serán los relacionados con el disco duro, con la información del disco. Por ejemplo, el comando de F nos muestra las particiones y el tamaño que ocupan cada uno. Pero lo muestra en un lenguaje que no es muy... lo muestra en kilobytes. Y a veces esos números son muy grandes para nosotros entenderlo. El mismo comando tiene una opción que le agregamos una H al final, que es human, y lo pone en un lenguaje más llano y más entendible. Ahora sí podemos entender que esta es la partición principal, como el sistema de Linux que le pone SDA la primera partición, CDB la segunda, etc. Aquí dice que mi disco tiene un tamaño en megas, en 219, 136 usado y solamente tengo 71 GB
disponible. Y aquí abajo enseña las particiones temporales. Es un comando que yo utilizo mucho para saber cuánto me está quedando de disco. Si queremos ver todos los discos de las particiones, usamos este comando: sudo dsblk. Aquí nos muestra, por ejemplo, los discos aquí y las particiones. Lo podemos ver aquí abajo. Fíjense que siempre le va a numerar con SDA. Recuerde que estamos en Linux y aquí no se le pone a las particiones letras como Windows, sino que se le pone esa numeración SDA. Otro comando para mostrar los discos es sudo lss csi. Aquí nos muestra el disco que tenemos instalado, los discos. En este caso tengo uno, un Kingston, estado sólido. Si quiero ver una información más detallada del disco, escribo lsblk. Aquí me muestra el nombre del tipo del disco y todo eso. Muy parecido al anterior. Un comando muy interesante es ver la información SMART de un disco para saber si el disco está dañado o no. Para eso tenemos que instalar una aplicación que se llama Smart Tools y utilizar el comando sudo smart-cl igual SDA. Le estoy diciendo ahí que me muestre todos los discos que están, toda la información que está en la partición SDA. Me muestra toda la información del disco y si no tiene sectores dañados. Este comando es muy útil para saber si el disco está dañado o no. Aquí me dice que según las pruebas que le hizo, pasé. Quiere decir que mi disco no tiene problemas. Con este comando te pueden saber si tiene sectores dañados y si tiene que reemplazar el disco. Muy útil es el comando. Para ver información de la memoria RAM, utilizamos el comando free -h. Nos muestra el total de RAM que el sistema reconoce, la usada y la libre, y la disponible, que son 5 GB disponibles que tengo, el 8 de RAM que tiene mi PC. Si queremos ver lo mismo de una manera más detallada, utilizamos el siguiente comando. Vamos a pegarlo para ser más rápido. Vesta -s-sm nos muestra de una manera más detallada el uso de la RAM, la memoria activa, la inactiva, la libre, el buffer, la memoria swap que utiliza Linux, etc. Ahora vamos con los programas instalables. Existen una herramienta que no viene con Linux, hay que instalar aparte. Bueno, en mi distribución no vino. Yo uso el Ubuntu, tuve que usarla aparte. Por ejemplo, la primera herramienta que veremos es HWinfo. Es un comando, una aplicación que se usa para ver la información del hardware. Si ponemos HWinfo y le damos a Enter, nos muestra toda la información del disco, pero no segmenta por ningún dato y maneja un listado bastante largo. Por suerte, este comando tiene, al igual que el comando lshw, tiene una forma corta. Entonces escribimos hwinfo short. Nos muestra una manera más corta la información. Aquí podemos ver el procesador, podemos ver la tarjeta gráfica, podemos ver la memoria RAM, todas las interfaces que tiene la computadora. También podemos usar esta etiqueta que tiene, estas dos etiquetas que tiene este comando. Por ejemplo, si le escribo disk, me muestra solamente información del disco. Si le pongo memory, me muestra información de la RAM de una manera más detallada. Les recuerdo, para ver toda la información de estos comandos, utilicen el comando man, por ejemplo. Y aquí te muestra todas las opciones que puede tener. Aquí son todas las etiquetas que le podemos poner a este comando para tener información distinta. Uno de los comandos que yo uso, uno que se llama INSI. INSI es una aplicación también que te muestra toda la info de la PC.
Si le damos ahí, si le damos a Enter, nos da un resumen de todos nos muestra el kernel, nos muestra el CPU, nos muestra la memoria, nos muestra el espacio, o sea, el storage, el disco, los procesos que estoy corriendo, de una manera resumida. También utiliza esta etiqueta, por ejemplo, si uso INSI C mayúscula, me muestra información del CPU. Si uso INSI M, aquí voy a usar un sudo, me muestra cómo está instalada la RAM, sin siquiera yo destapar la computadora. Puedo saber cómo están en cada socket instalada la RAM. Muy útil esos comandos para no tener que desarmar la computadora. Si escribo en mayúscula, me muestra información del board. Como pueden ver ahí. Me dice que ese board es del 2012. De hecho, me dice me muestra de cuándo fue fabricado ese board. Y vuelvo y repito, estos comandos utilicen el comando man para ver todas las opciones que trae. Aquí están todas las opciones que trae INSI. De hecho, te muestra la información de la batería, como puedes ver ahí. En el caso que tenga una laptop, muy útil esta aplicación. La primera aplicación que veremos es HardInfo. HardInfo nos muestra de una manera gráfica toda la información que hemos estado obteniendo a través de la consola, para las personas que no quieren usar la terminal. Aquí podemos ver en cada uno de los apartados la información que propone. Por ejemplo, si quiero ver el procesador, me muestra todos los núcleos del procesador. La memoria RAM, que abajo me muestra una interfaz de cómo se está consumiendo. Me muestra también información del arranque. Algo interesante de esta aplicación es que permite hacer benchmark para saber qué tan poderosa es nuestra PC. Por ejemplo, vamos a correr el primero se llama CPU Blowfish. Se está ejecutando. Nos dice que no mueve el teclado del mouse. Aquí abajo me dice que los resultados en segundos, más bajos menor, que significa que mi CPU es mucho más poderoso que todo eso que están allá arriba. Por ejemplo, vamos a bajar. Y es este que está marcado, es el mío, el i3-2100. Es más poderoso que todos esos CPU que están encima y más débil que los que están abajo. Así te pueden comparar, dependiendo de su comparación de hardware, ver qué tan poderoso es su PC realmente. Y también podemos generar un reporte, igual que el comando lshw que vimos anteriormente. Muy interesante esta aplicación, todo de manera gráfica y sencilla. La última aplicación que veremos se llama CPUX. CPUX recuerda mucho a un programa llamado CPU-Z que se usa en Windows. Este programa nos muestra información del CPU, de la placa madre, de una manera más resumida y detallada a través de pestañas, como pueden ver aquí. Es una aplicación muy interesante. Si usaron anteriormente CPU-Z, ya CPUX se le hará muy familiar. Y bien amigos, hasta aquí nuestro video sobre información de hardware en Linux. ¿Qué opinas de esto? Comenta en la caja de comentarios y suscríbete. Informática RD, nos vemos.